En esta mañana entramos en materia, la parte importante donde el Señor hablará con nosotros. Yo estoy convencido y hablamos un poquito de agenda, un poquito de lo que queremos hacer, pero este año lo que queremos es que todos seamos iglesia. No solamente que vengamos a la iglesia, vamos a trabajar esta comunión con Dios y lo hacemos a través de este tema, plenitud en Cristo. Y para ello vamos a estar hablando basado en lo que Pablo escribe a los Colosenses capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 6 al 10. Y en este año vamos a trabajar en esta visión como iglesia. Es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Enfocaremos en los eventos tanto de matrimonios como los eventos de varones que vamos a hacer más este año. Vamos a mover estos hombres también, que siempre van dejando las cosas para las mujeres. No, los hombres vamos a seguir tomando el lugar que nos corresponde como sacerdote en nuestro hogar. La mujer seguirá tomando su lugar como ayuda idónea. Los hijos tomarán su lugar. Padre, cada uno aprendiendo cómo vivir mejor la plenitud de lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos ha enseñado. No vamos a trabajar la emoción, y aunque somos seres emocionales, muchas veces estamos enfocados y queremos solo la emoción. Nos encantan cuando nos dicen palabras que nos emocionan, nos hacen llorar. A veces es importante, a veces necesitamos eso, o una palabra de ánimo, pero lo que necesitamos a través de la plenitud es alcanzar, estar cimentados y arraigados en la palabra de Dios para que cuando vengan los vientos, porque también te tengo que decir, vendrán vientos, vendrán tempestades, tormentas, vendrán muchos momentos en que nosotros seremos sacudidos durante este año. Y no estoy siendo profeta, sencillamente que eso pasa todos los años. Pero si nuestra fe está arraigada en el Señor, podremos permanecer firmes. Solamente así lograremos permanecer firmes en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 6, eso está en el Nuevo Testamento. Después de Efesios, dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo quiero repetir los versículos 9 y 10, que son el tema de este año. Aunque vamos a usar la palabra plenitud, es basada en estos dos versículos. Dice, porque en él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente, literalmente, toda la plenitud de la deidad. Es Dios, totalmente Dios. Y nosotros, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo el dominio. Cuando nosotros miramos que en Cristo hay plenitud y que nosotros en él estamos completos, debemos aprender bien quién es Jesús, quiénes somos nosotros, a qué él nos está llevando a vivir. Cuando conocemos al Señor, cuando encontramos a Cristo, cuando tenemos un encuentro verdadero con el Señor, nuestra vida cambia completamente. Hoy hablando, mientras veníamos a la congregación, hablando con mi esposa sobre una persona que ha sido un cantante cristiano, que ella me decía que se ha cambiado de sexo. Y yo veo, son noticias y la gente que no se identifica, no sabe ni quién es y muchas veces está perdido. Y tengo una preocupación, y mi preocupación es cómo hacer que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan un encuentro verdadero con Dios y sepan su identidad, sepan verdaderamente quiénes son, que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y este encuentro con el Señor nos lleva a vivir la plenitud y nos lleva a vivir de una manera distinta. Y debemos saber que Jesucristo, aunque Él se despojó, acabamos de hablar estos días sobre la Navidad, hemos estado hablando sobre Jesús,
que aunque Él haya venido de una manera humilde aquí, Él nació con un propósito que hemos predicado en diciembre, que Él nació para morir. Él nació para venir a tomar nuestro lugar. Juan capítulo 10, Jesucristo ha dicho, mi vida nadie me la quita, yo la pongo, yo la doy, yo la entrego, yo tengo el poder para ponerla y para volver a tomar, porque eso he recibido de mi Padre. Pero Él ha renunciado el trono de gloria y del poder y ha venido en forma de hombre, ha tomado un cuerpo humano, pero en Él, aún en este cuerpo humano, Pablo estaba enseñando a la iglesia que en este Cristo que había muerto y resucitado, el Mesías prometido, aguardado, en Él habita corporalmente, habita la plenitud de la divinidad, de la deidad en Él. Es totalmente Dios y miramos que en esta plenitud que está en Él, como en la cabeza de todos, de todo el poder, de todo el dominio, todo se somete a Él. Nosotros entendemos que en Él nosotros también estamos y estaremos completos. Por eso debemos entender, conocer a Jesús y que Él viva en nosotros y que sea nuestro Señor verdaderamente, que es una decisión que tenemos que tomar a cada día. Y hoy quiero hablar que Jesucristo ha recibido todo el poder y el dominio sobre las tinieblas. Vamos a estar trabajando en Colosenses, son 4 capítulos, es un libro bien corto de la palabra de Dios, pero no quiero decir que tan corto no sea tan amplio de contenido espiritual explícito para nosotros, que nos enseña y nos acerca a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, que Pablo viene hablando que debemos dejar de un lado las tradiciones, la religión, los pensamientos humanos para ver verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros como pueblo suyo. Jesucristo ha recibido el poder, aunque Él haya venido y ha estado como un niño, aunque Él ha crecido como un adolescente normal y corriente, como un joven, pero en Él habitaba esta plenitud y habita esta plenitud del poder de Dios, y al morir Jesús, todo aquello que Él había dejado, Él ha vuelto a recibir toda la gloria. Y después de haber recibido el poder, después de haber vencido las tinieblas, Él ha dicho, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En el capítulo 1, versículos 13 y 14, nos va a hablar lo siguiente. Colosenses 1 y 13 y 14 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra de Dios nos dice, Pablo escribe a los romanos, que todos pecaron y la paga del pecado es la muerte. Estábamos apartados de Dios, condenados, pero como decíamos al principio, que Jesucristo nos ha hecho libres, que su sangre sería derramada para remisión de nuestros pecados. Él pagaría por nuestra deuda, nuestra culpa. Ahora, entonces, al recibir Él eso, Él ha recibido, cuando Él resucitó, Él ha recibido el poder sobre todo el imperio del mal, sobre todo el reino de las tinieblas. Porque ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Traer el reino de Dios a la tierra. Una ocasión, Jesucristo estaba echando demonios y aquellos que le rodeaban, le acercaban, decían, por Belcebú echa fuera los demonios. Y él ha dicho, si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, es un reino dividido. Y un reino dividido, ¿qué pasa? Se rompe, no subsiste. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios ha venido a vosotros. Jesús estaba dejando explícito que Él había venido a traer el reino de Dios sobre nuestras vidas, sobre la humanidad, quitando entonces el poder de las tinieblas y llevándonos a cada uno de aquellos que creemos en Él, aquellos, como hemos leído en Juan capítulo 3, que creemos en Jesucristo, que tenemos el derecho, alcanzamos el poder o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Podemos acercarnos ya como hijos de Dios a su comunión.
Pero cuando miramos a Jesús, entendemos que Él es la imagen de Dios y en Él está toda la deidad, el poder, la divinidad de Dios, la deidad. Es decir, que Él es Dios. Él era, Él es y siempre será Dios. Él es eterno. Porque muchas veces tendemos a pensar en Jesús desde el año o desde el día que Él ha nacido como hombre. Pero como hablamos ahora en diciembre, que en el Génesis Jesucristo estaba allí en la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él, nos dice Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Él es el principio y también Él, como Él se presenta a Juan en Apocalipsis diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Entonces en Él está toda la deidad. En el capítulo 1, versículos 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo por medio de Él, sino también para Él. El capítulo 2, versículo 9, que hemos leído ya, pero quiero repetir aquí, dice que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor tiene en Él como imagen de Dios, como siendo Dios, aunque estando en esta tierra, Él no se ha aferrado el ser igual a Dios. Él no se ha presumido de eso, sino que Él se humilló, Él se bajó, Él se hizo forma de hombre, Él se hizo como tú y como yo, como humano, vino a tener los mismos sentimientos que nosotros, las mismas necesidades que nosotros. Vemos en varios relatos de la Biblia hablando sobre eso, porque Jesús, Juan capítulo 4 nos dice que Jesús, cansado del camino, Él paró junto al pozo en Samaria, hablando con aquella mujer samaritana. Entonces Jesús también se cansó. Jesús, ¿qué ha pedido aquella mujer? Dame de beber. ¿Por qué? Porque tenía Jesús en la cruz ha dicho: tengo sed. Jesús tuvo hambre, porque la Biblia nos dice que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre, porque era hombre como tú y como yo. Y entonces, aún así, en Él estaba toda la deidad de Dios. Él había venido a traer el reino de Dios a la humanidad, enseñándonos que la ley no sería suficiente para salvarnos, porque nosotros éramos y somos incapaces de cumplir la ley en su totalidad. Pero Él vino a traer la gracia para nosotros. Solamente Dios podía salvar la humanidad, y Él vino a hacer este sacrificio entregándose completamente por nosotros. Y en Cristo estamos completos, como nos dice el versículo 10 del capítulo 2, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es que gobierna. La cabeza es el frente, es la que guía, es la que piensa, es la que manda las órdenes a todo el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Y no es solamente la cabeza de nosotros, de la iglesia, y no de la congregación, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también de todo principado, de toda potestad, de todo el poder y todo dominio. Todos deben someterse a Cristo. Y miramos que Jesucristo, aún estando en la tierra, Él de repente llega a Gadara. ¿Y qué hace un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba poseído por demonios? Al llegar Jesús, ¿qué hizo este endemoniado o los demonios que estaban en él? Vinieron donde estaba Jesús y se postraron. ¿Por qué? Porque tienen que inclinarse ante Él, porque Él es la cabeza, Él es la autoridad más grande, y delante de Él
todos tienen que postrarse, todos tienen que venir e inclinarse, porque Él es la cabeza de todo principado, de la potestad, y también es la cabeza de la iglesia. Y es algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios, lo que Pablo está enseñando, que en Él estamos completos. ¿Pero en qué estamos completos? Bueno, en Él estamos completos, pero ¿en qué? Quiero saber el qué, queremos ver la palabra de Dios. Aunque todo lo que hablemos hoy será muy superficial, y lo que quiero es que durante este año trabajemos eso para llegar el 31 de diciembre, si llegamos todos, ¿verdad? Si llego yo, si llegamos aquí a la congregación, a lo mejor viene Cristo antes y nos lleva a todos para el cielo y ya nos explica Él. Pero si todo va dentro de lo normal y de la lógica, el 31 de diciembre, cuando llegamos, nosotros podamos mirar en nuestras vidas cómo hemos desarrollado durante este año esta comunión con el Señor y cómo hemos vivido esta plenitud en Él. Y entonces el capítulo 2, versículos del 12 al 15, nos va a decir en qué estamos completos. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado y ahora Jesucristo también ha resucitado. Dice el versículo 12 lo siguiente: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El versículo 14 nos habla algo precioso, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora el versículo 15 habla el poder total del Señor y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, fuimos aquellos que aceptan al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por eso nosotros bautizamos, y algunos de aquí se bautizarán este año. Hay unos cuantos hermanos que se han bautizado el año pasado. Y cuando nosotros confesamos esto públicamente y hacemos este acto, por eso el bautismo se hace con la sumersión, la inmersión total, como el símbolo de ser sepultados en Cristo y levantamos resucitados, como Cristo resucitó de los muertos. Y en el bautismo somos sepultados con Él y resucitados para una vida nueva con el Señor, llamados a través de esta fe. Nosotros podemos vivir lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahora, antes de este encuentro con Cristo, nosotros estábamos muertos. ¿Estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, como hemos hablado aquí, y todos pecaron. Entonces entendemos y tenemos claros que todos nosotros estábamos lejos del Señor, condenados a la muerte espiritual, condenados a una vida lejos del Señor, pero a través del conocimiento del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, hemos alcanzado la misericordia y la gracia, que significa el favor que nosotros no merecíamos. Pablo llega a escribir diciendo: por gracia sois salvos, y somos salvos mediante que la fe, la gracia fue entregada, fue derramada, pero a través de Jesucristo alcanzamos este favor y este privilegio. Ahora, mira que Jesucristo perdonó nuestros pecados, así como aquel ladrón que estaba clavado en la cruz al lado de nuestro Señor ha dicho: acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Jesús le ha contestado que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Sus pecados fueron perdonados. Él no pudo ser bautizado, no pudo ir a las aguas, pero fue muerto ahí, bautizado en la sangre de Cristo, en la muerte, creyendo al Señor y confesando públicamente. Ahora el versículo 14 dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él ha hecho algo maravilloso.
Él ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Toda nuestra condenación a muerte. Estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Cristo anuló eso. Ahora imaginémonos, hay unos cuantos hermanos venezolanos aquí. Algunos han estado celebrando lo sucedido ayer. Algunos están orando diciendo: Señor, tome el control y hágase tu voluntad sobre esta nación. Pero imaginémonos a este señor Maduro que ahora será condenado, ahora pasará por un juicio y de repente alguien llegar diciendo: mira, toda el acta que te condena vamos a romper y estás libre. ¿Cómo se sentiría este hombre? Súper feliz y agradecido. Nuestra condena no era más suave que la de Maduro, era peor, porque la de Maduro es algo terrenal y temporal. Nosotros teníamos un acta contraria a nosotros que era de la vida eterna, que nosotros no teníamos derecho. Entonces lo que teníamos destinados a la muerte eterna. Pero Cristo anula toda sentencia que tenía en contra de nosotros, fue anulado. Nuestros pecados fueron borrados. Y ahora Jesús coge eso y Él quita de en medio. Y es algo maravilloso. Dice que Él anula, Él la quita del medio y Él la clava en la cruz. Ya no puede salir de ahí. En la cruz de Cristo nuestros pecados quedaron clavados. Cristo salió de la cruz, pero nuestros pecados quedaron clavados ahí. Y cuando Él hizo eso, el versículo 15 dice que Él despojando. ¿Qué son los despojos? Son los restos de cuando tú prevaleces sobre un enemigo. Coge todo lo que era suyo. Y ahora el enemigo nos tenía a nosotros. Estábamos bajo una condenación y el enemigo dominaba nuestras vidas. Nosotros estábamos ahí, pero vino Cristo y despoja a los principados de las potestades, a los gobernadores de la maldad, al reino de las tinieblas y saca a nosotros, a la humanidad, dándonos la salvación y les exhibe públicamente. Y el enemigo creía que vencía clavando a Cristo en la cruz. Y esta era su derrota. Porque la cruz no le pudo condenar. Le mandan al sepulcro. Le pone una piedra grande. Le pone guardas ahí guardando, protegiendo el sepulcro. Pero aquel tercer día por la mañana, aquel terremoto que vino sacudiendo, la piedra fue removida y Jesucristo ha resucitado con poder. Satanás no pudo hacer nada. El reino de las tinieblas no pudo detener, no pudo hacer nada. Ha intentado callar la voz, pero Dios se hizo hombre, murió como un hombre, pero resucitó con poder, con dominio, con autoridad y recibió todo el poder sobre él. Y con eso expuso el enemigo de nuestras almas diciendo: no tienes poder, yo estoy sobre ti. Yo tengo el dominio y el poder. Ahora, en Cristo Jesús también nosotros hemos resucitado. Tenemos una vida nueva y ahora con esta nueva vida que nosotros hemos sido revestidos, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de actuar, de pensar. Es decir, que todo en nosotros cambia. A partir del momento que nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nada sigue igual. Ni el nombre. Mira, este hermano moreno guapo aquí, es tu marido. Está buscando cuál la lady. Qué farisea. Que con el moreno más guapo aquí. Este hermano ya ha cambiado su identidad. Ahora es Carmelo Pérez de Jesús, comprado con la sangre del Cordero. Tiene una nueva identidad. Y ahora, como él lleva el nombre de Cristo, ya las cosas que él hacía antes, a veces tiene ganas, pero ya no puede hacer. ¿A qué no? Ya no se puede hacer. Tiene el deseo de hacer, pero empieza una guerra interna. Ahora, lo que el apóstol Pablo enseña, él habla sobre la metanoia, el cambio de la manera de pensar. Todo nuestro ser tiene que cambiar. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo podemos renovar eso? A través de la palabra de Dios. Por eso, como iglesia, ¿qué es lo que estamos incentivando este año otra vez? O insistiendo con los hermanos. Por cierto, se me ha olvidado decir y nadie me ha acordado decir. La lectura de la Biblia durante el año. 10 minutos nos está llevando al día más o menos, 3, 4 capítulos todos los días. Y cuando conocemos la palabra de Dios nos va a marcar sí o sí. Y hay cosas, cada vez que tú lees la palabra de Dios, algo muere en ti.
Cuando nosotros entendemos entonces que al tener una vida nueva en Cristo, a que Cristo pasa a vivir en nuestro interior, ya nuestra manera de proceder, de pensar, de hablar, todo tiene que cambiar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo se ha hecho nuevo. Andamos en novedad de vida. Nosotros morimos al pecado y entonces la vida antigua, la mentalidad carnal y terrenal, todo aquello debe de morir y ahora tenemos la mente de Cristo. Somos ciudadanos del cielo y tenemos que vivir como el Señor nos enseña que vivimos. Y Pablo escribe eso también a los colosenses diciendo que la plenitud en Cristo nos cambia nuestra manera de ser y de pensar, de actuar, pero tenemos que tomar las decisiones de hacer morir algunas cosas en nosotros. Y para hacer morir eso es como estrangularla, sofocarla. Y eso es una dificultad. Y eso es lo más duro. Capítulo 3, versículos del 5 al 7 nos habla lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí destaca unas cuantas cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esta primera parte que dice el apóstol Pablo es interno, es interior. A ver, miremos todo para Amadeus ahora. Ponte de pie, por favor, Amadeus. ¿Eres guapetón también? ¿Cuántos saben lo que está pensando Amadeus ahora? ¿Cuántos saben qué le preocupa del día de mañana? No hay ninguno, ¿verdad? No conocemos el interior. ¿Puedes sentarte, mi querido? Así ya te has ejercitado un poquito. No sabemos lo que pasa en el interior, pero hay cosas en su interior. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La fornicación, impureza, son los deseos pecaminosos, son los pecados sexuales. Y los pecados sexuales, principalmente, la Biblia nos dice que los demás pecados son fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales son dentro. Y nuestro cuerpo ahora, a partir del momento que entregamos nuestra vida a Cristo, pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces todo eso, ¿dónde nace la fornicación? ¿Dónde nace el adulterio? ¿Dónde nace cualquier pecado? En el interior, es en nuestra mente. Por eso, ¿qué es lo que hay que cambiar? La Biblia no manda a cambiar el color de piel. La Biblia no manda a cambiar los ojos, el color de los ojos. La Biblia dice que debemos cambiar la manera de pensar, ser transformado nuestra mente y hacer morir estas cosas. Estas cosas están en nosotros. El pecado que nosotros no queremos hacer, ¿quién de nosotros queremos pecar? No queremos agradar a Dios y todo. Y de repente ya se nos ha escapado y hemos hablado mal de una persona y hemos maldecido. Cuando hablamos mal, estamos mal diciendo. Ahora, todo eso nosotros, los demás no ven eso que está en nuestro interior. Pero claro, cuando nuestro interior está tan pleno de algo, termina extravasando, saliendo al externo también. Pero lo primero, debemos hacer morir las cosas en nuestro interior. Ahora, estas cosas del interior reflejan en el exterior, pero también hay otras cosas que debemos dejar de hacerlo, debemos abandonar, que está en el mismo capítulo, versículos 8 y 9, que dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ahora, despojar, quitar. Oye, yo mentía, pero ahora yo no puedo mentir. Pastor, no voy a la iglesia hoy porque, mira, mis niños están malos y tal. Y luego sucede. Tú has llamado y has invocado. Mentiroso. No me apetece ir a la iglesia. Ni digas al pastor. Ahora pide fuerza. Entonces diga: pastor, ayúdeme en oración. No tengo fuerza para ir a la iglesia. Pero no mienta. No mientan los hermanos. La ira, el enojo, la ira muchas veces viene, pero tenemos que empezar a tener dominio. Y todo lo que el apóstol Pablo está hablando tiene que ver aquí. Nos recuerda que las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y eso son decisiones que solamente uno puede tomar a cada día. Mira, la plenitud nos lleva a buscar esta nueva manera de pensar, de actuar, de proceder. Si todo cambia en nuestras vidas, debemos buscar estas nuevas características, una nueva manera de hablar. Hay personas que todo lo que hablan, no hay manera de hablar una frase sin poner una palabrota, un taco. Y ahora cuando viene en Cristo, tiene el vicio de hablar de esta manera. Pero ¿qué tiene que hacer? Aprender a hablar de una forma diferente.
¿Alguien aquí ha estudiado Derecho? Bueno, Carmelo ha estudiado Derecho. Aquí llega ahí y tiene que aprender los términos que tiene que hablar. Ya no puede hablar de cualquier manera, no puede hablar. Cuando tú escuchas un abogado hablar, dice, ¿qué está hablando? Tradúceme, habla en cristiano que yo quiero entender. Es decir, que cuando estamos en Cristo, también nuestra manera de hablar no puede ser una manera vulgar. Tenemos que tener una nueva forma, tenemos una nueva identidad, representamos a Cristo y como tal debemos hablar como un cristiano de verdad. Mira, lo que Pablo nos destaca aquí a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 10 al 14, nos habla lo que tenemos que hacer y vestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando de la plenitud, donde no hay griego ni judío, no depende de la nacionalidad, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora hemos despojado del viejo, hemos desnudado del viejo, pero no podemos quedar desnudos. ¿Qué tenemos que hacer? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El versículo 13 nos va a dar una lección tremenda. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, ¿vale? Ya hemos vestido y ahora vamos a poner un abrigo. ¿Y cuál es ese abrigo que ponemos por encima de lo que ya estamos vestidos? Es el amor, que es el vínculo perfecto. Debemos vestirnos de amor. Dios es amor. Dios tiene que gobernar toda nuestra vida. Ahora, el versículo 13 nos dice algo aquí, soportándoos unos a otros. ¿Cuántas veces nos enfadamos con los hijos y decimos, no te soporto? Pero hay que soportar, sí o sí. Pero muchas veces con los hermanos no podemos soportar ciertas cosas. Hay que soportar. Hay hermanos que tendremos placer de estar con ellos y otros solamente soportaremos. Pero tenemos que soportar, tenemos que perdonar, tenemos que amar como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Tenemos que perdonar a los hermanos. Y eso es la enseñanza. Pero solamente lograremos eso si el amor de Dios habita en nosotros. Versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la receta donde podemos encontrar la manera de vivir bien está en la palabra de Dios. Es la Biblia que nos va a enseñar. En ella encontraremos la plenitud en Dios. En ella encontraremos la forma de vivir bien. Y si la palabra de Dios mora en nosotros, nos enseñará a hacer las cosas bien y a vivir la plenitud. Y quiero ir ya a la conclusión que la plenitud que trabajaremos este año llegará a nuestros matrimonios. Versículos 18 y 19 del mismo capítulo 3 dice, si casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Nuestro matrimonio va a ser un lugar de bendición. Nuestro matrimonio va a haber amor, va a haber complicidad. Nuestro matrimonio va a haber la sumisión de uno al otro. Nuestro matrimonio va a haber lealtad, fidelidad, va a haber complicidad. Nuestro matrimonio va a haber intercesión. Será algo maravilloso. La plenitud trae la maravilla de Dios a nuestros matrimonios. Por cierto, hoy Suelen y yo cumplimos 23 años de casados. Ya son unos cuantos. Y buscamos esta plenitud a cada día. Y nos encanta buscar esta plenitud, ayudar el uno al otro a cada día. Por eso yo no soy áspero con ella. De vez en cuando un poquito. Pero ya viene el Señor y pasa un poquito de aceite, bueno, lima un poquito. Y dice, no puede ser así. Así como Cristo amó a la iglesia, tienes que amarle a ella. Y entonces
La plenitud también llegará a nuestra relación con nuestros hijos, entre padres e hijos y entre hijos y padres, porque a veces los padres amamos muchos a los hijos y luchamos para darles las cosas, pero no tenemos una buena relación con nuestros hijos. Pero si vivimos la palabra de Dios en nuestra casa, nuestros hijos vivirán eso también. Entonces será una vía de doble sentido. Damos y recibimos y mutuamente estaremos bendecidos. Dice el versículos 20 y 21, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no desalienten. Nosotros vamos a bendecir a nuestros hijos, vamos a llevar la palabra de Dios, nuestros hijos van a vivir la palabra de Dios y nosotros veremos la familia. El año pasado las chicas hicieron con la familia Mota un video aquí precioso, que venían solo los dos a la congregación y de repente vienen los dos con los hijos, con yerno, nuera y con los nietos, y ya una familia grande sirviendo al Señor. Eso es un privilegio, ¿a que sí? ¿Lo cambiarías por algo en este mundo? ¿Cambiaría por un coche nuevo? No, pero quieres un coche nuevo, ¿verdad? Así que vendrá también, el Señor dará gracia y alcanzarán las bendiciones, pero la mayor bendición es la paz de Dios en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Yo en mi casa siempre digo que fuera el mundo puede arder, pero dentro de mi casa quiero haber paz, quiero tener paz. Y la paz se lucha por ella. ¿Y cómo lucho? Que la palabra de Dios habite en mi familia, que habite en mi casa. Yo estaba regañando a Alicia diciendo, tienes que leer la Biblia también. Ay, no tengo Biblia. No tienes Biblia. Mira cuántas Biblias hay en la casa. Y le he dicho que le iba a regalar una de Reyes. No, eso no, papá. Amiga, excusa. Conviértete al Señor. Y este año espero que se convierta. Ya está hablando que quiere bautizarse y dice, no, primero tienes que convertir. Y cuando no digo yo, dice Augusto, que es más áspero que yo. Tienes que convertirte, así te bautizaremos. O serás bautizada después que te convierta al Señor. Pero la plenitud llegará en nuestros trabajos. Pablo habla sobre los siervos, sobre los señores, aquellos que tenemos gente que estamos como jefes en nuestro trabajo, tratar bien a los que están debajo de nosotros. Aquellos que tenemos jefes, vamos a someternos como si estuviéramos trabajando para el Señor. Sabe que la plenitud va a tocar todas las áreas de tu vida. Yo quiero vivir eso. Eso es precioso. Eso es perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno. Y eso es lo que el Señor tiene para Paz y Vida de Alcalá de Henares, para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que quieren vivir su presencia en nuestras vidas. Así que para concluir y para que quede en esta mañana sobre nosotros, si queremos vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas, debemos vivir la palabra de Dios completamente en cada momento de nuestras vidas. Y eso es un desafío, eso es una decisión, eso es una lucha constante. En la vida debemos tomar la decisión diaria de someternos a Cristo y renunciar a la antigua manera de vivir. Matar a la carne, hermanos, cuesta. Matar la carne cuesta. Que un hermano no haga tal cosa es fácil, pero matar el nuestro yo, nuestro ego, nuestra humanidad es un desafío a cada día. A través de la palabra del Señor nos acercaremos a Cristo y veremos su ejemplo y podemos imitar su manera de ser y cada día lo haremos mejor. Cuanto más conocemos de Cristo, mejor lo haremos. ¿Hay alguien aquí que quiere vivir la plenitud en su casa? ¿Hay alguien que quiere vivir la plenitud en su matrimonio? ¿Hay alguien que quiere vivir la plenitud en su trabajo? El trabajo es duro y es trabajo. Pero que estés pleno en el Señor, que tú sabes que el Señor prospera el trabajo de tus manos, porque tú vives la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habita en ti, porque tú haces las cosas cuando a veces Dios te pide y dice, Señor, eso no quiero hacer, pero tú sabes que es la única forma de vivir la plenitud, pasas por ahí. El Señor tiene eso para nosotros. Y quiero que si nos permite el Señor, el 31 de diciembre podamos todos testificar que ha sido el mejor año de nuestras vidas porque hemos conocido al Señor. Así que si tú no has empezado la lectura de la palabra, vamos a leer la Biblia toda durante el año. 365 días eran los que tenían el año. Son 4 o 5 capítulos al día, excepto cuando venga el Salmo 119, que ese será uno solo. Pero algunos días a lo mejor tendremos 10 capítulos, porque tenés el Salmo 117, tenés capítulos muy cortitos de la palabra. Pero cuanto más conoces de Dios, más te enamoras de Él, más eres transformado y más quieres acercarte a Dios. Tenemos un montón de excusas, no tengo tiempo. Pon a medir cuánto tiempo has visto TikTok, Facebook y cualquier otra red social todo el año pasado. A ver cuántas horas hemos dedicado a eso.
Y el pastor entonces está diciendo que no se puede. No, estoy diciendo que debemos apartar un tiempo consagrado al Señor. Hablamos mucho de los diezmos en las iglesias, se habla mucho de diezmo, pero no se habla de entregar nuestro tiempo al Señor, porque también eso es una parte de ofrendar al Señor, nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas al día en orar, en aprender de la palabra de Dios, en acercarte a Dios? Si no habías pensado en eso, todavía estamos a tiempo, que el año está empezando